Bueno, bienvenidos a nuestra sesión de la formulación de la estrategia corporativa, en donde habremos de abordar, repasar e incorporar una serie de consideraciones necesarias para expresar qué es lo que busca nuestra organización y cómo va a lograrlo, expresado en esas sencillas palabras. Bajo esta estructura, nuestra organización va a definir su actuar y desde luego su destino, su crecimiento en los siguientes tiempos, en los siguientes años. Decíamos que por un lado hay que tomar en cuenta la formulación de la definición de la misión y visión, cómo nos vemos y cómo queremos vernos en un futuro y cómo queremos que nos perciban, ya que hay un concepto que se usa en las redes sociales, una idea, habla de la percepción alterada de la realidad, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, definirnos como el mejor hotel, como el mejor restaurante, pero ese es un dicho en muchas ocasiones de los negocios, del ego, del directivo o del propietario, o también una aspiración muy válida, pero que hay que concretarla o hay que validarla precisamente de acuerdo a los logros y sobre todo a la opinión de los clientes, a la opinión del mercado. De ahí la importancia en que el planteamiento de esta forma en cómo nos vemos y queremos vernos a largo plazo sea el referente para lo que debemos hacer para llegar a ello. También decíamos que debemos tener claramente establecido una serie de consideraciones tanto internas y externas de muchas variables que van desde lo político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, en la circunscripción, en la ciudad, en la región, en el país en donde esa organización tenga operaciones. Hay aspectos que tienen que ver también con la competencia, con la identificación de aquello que nos hace diferentes y que nos hace competir de manera ventajosa en el buen sentido de la palabra, es decir, que nos da una ventaja al competir por ciertas características únicas que tenemos como organización o como producto o servicio que nuestra organización tiene y que plasma en el producto o servicio, en cómo hace las cosas. Y también es muy importante tener en cuenta que esa forma como nos vemos y como nos queremos ver, esa forma de identificar nuestros riesgos, nuestras oportunidades, esa forma de analizar a la competencia, pero sobre todo de lograr los objetivos concretos del día a día, debe tener ciertos recursos que en ocasiones algunas organizaciones cometen el error de pensar que la sola nómina, el solo tiempo, el solo organigrama va a solucionar por sí solo. Y uno de los ejemplos es el tema del marketing, que es muy visible, sobre todo en algunos pequeños negocios, pero también en los grandes. En Cancún hay una plaza que está frente a la Plaza de las Américas y esa plaza se llama, ahora les voy a decir cómo se llama, que es una plaza muy bonita en donde me gustaba mucho ir al cine porque siempre estaba vacío. Alguien recuérdeme cómo se llama esa plaza. Bueno, esa plaza tiene tres pisos, bueno, planta baja, sótano. En el sótano pues está el estacionamiento y en la planta baja hay un Starbucks, un gimnasio, algunas tiendas, pero no sé si son tres o cuatro pisos. Depende, depende de la ciudad. En algunas latitudes
el piso cero o el piso que está a ras de la entrada, de la banqueta. Algunos lo denominan planta baja, algunos piso cero, algunos primer nivel, ¿no? En otros lugares es planta baja, primer nivel, segundo nivel, etcétera. Pero bueno, hablemos numéricamente. En el primer nivel, que está a ras de piso, pues está medianamente ocupado, ¿no? Básicamente hay una ocupación probablemente del 80-90%. Pero las dos plantas siguientes, o tres, pero al menos dos plantas siguientes, están completamente vacías, no hay nada. Y en la planta superior está ocupada al 20% por un cine que creo que ya cerró. Entonces, les decía yo que es común en los pequeños negocios, pero también hay grandes negocios. El Urban Center Cancún, así es, donde está el Smart Fit, así es, y el Starbucks frente a un hotel muy famoso en contraesquina y a la panadería Luet y frente a la Gran Plaza. Efectivamente es esa plaza. Entonces, no es solo privativo de los pequeños negocios, que no hay una consideración de cómo vamos a hacer llegar la gente a ese pequeño negocio o ese gran negocio, como es en el caso de la plaza, lo que evidencia la falta no solo de asignación de recursos, sino de una estrategia. Es decir, esa gran inversión millonaria se agotó solo en, están los locales y solita va a llegar la gente. O contrato a una persona o dos que estén ahí dando informes. Va más allá de eso. Y adivinen, lo mismo pasa en el, a mí me parece maravilloso porque hay poca gente, porque está nuevo, porque tal vez perversamente se ha dejado de lado el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero por otro lado también porque no hay recursos, porque estamos pagando a través del TUA y a través de los recortes presupuestales las penalizaciones del aeropuerto que se canceló, que sí, en efecto era muy bonito y muy moderno, y que sí también era un nido de corrupción también. Ambas consideraciones son válidas, no son excluyentes. Entonces, me parece que el AIFA es maravilloso porque hay poca gente y porque está nuevecito. Y además porque la calidad en el servicio es increíble. Está operado por las Fuerzas Armadas y el nivel de calidad, de actitud, de buen trato, de precisión en la operación, de mantenimiento, es muy bueno. Lo malo, como números internos, como usuario, es bueno que haya poca gente. A nivel de los números, es malo que haya poca gente y pocas salidas. Desde luego que esto tiene que ver con una curva de crecimiento que va de cero o que va de menos a más, idealmente. El punto es que probablemente no existe la adecuada estrategia corporativa para que ese aeropuerto, estoy poniendo ejemplos de la importancia de la estrategia corporativa, funcione a su máxima capacidad. Ahora bien, es muy probable, alguien tiene prendido su micrófono, si lo apaga, por favor, porque se vicia y distrae. Gracias. Avísenle a quien lo tenga, por favor, por mensaje. Nos distrae. Bueno, estaba yo en el tema de la importancia de la estrategia corporativa y que probablemente en este caso que ejemplificó del AIFA sea, no probablemente, muy seguramente una de las consideraciones que hacen que no esté a su máxima capacidad, estoy poniéndolo como ejemplo de la importancia de una estrategia corporativa, no como un debate político partidista, es el hecho de que ese aeropuerto aún tiene desafíos por concretar que son la conectividad. Es decir, una persona que está en la Ciudad de México o en Toluca o en la zona conurbada, si no está en la zona cercana al Estado de México del AIFA o el Estado de Hidalgo, no le es operativo ni funcional porque no tiene los suficientes
la suficiente conectividad. ¿Qué es conectividad? Que sea fácil llegar a él. O está lejos, o es difícil de llegar, o no existe un sistema como sucede en otros países de aeropuertos periféricos, aeropuertos alternos, que hay ciudades que tienen el aeropuerto de toda la vida, más otros dos o tres aeropuertos, Nueva York, Miami, algunas otras ciudades importantes, pero existe una gran conectividad a través de metro o de tren entre ellos para trasladarse rápidamente. Entonces, probablemente no solo sea una necesidad del replanteamiento de una estrategia corporativa, sino que también opere en contra el tema de la conectividad, que al final, si nos damos cuenta y lo analizamos desde la fase de la planeación, probablemente es un fallo o un desfase o un reto de la estrategia corporativa que se debió plantear en un primer momento. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Es decir, cuando se planteó la idea de hacerlo, una de las prioridades debió ser la conectividad. Probablemente de forma paralela a la construcción debieron incrementarse los esfuerzos por la conectividad. Cierto, hay un tren ligero que conecta con la estación, que no recuerdo si se construyó al mismo tiempo o después se fue conectando. El punto es que aún no es suficiente. Y si eso no se previó desde que se concibió y se decidió que ahí debería de hacerse, pues entonces es también un fallo en la estrategia corporativa, que es pues un tema que se me ocurre en este momento y que creo que es una, bueno, no se me ocurre, es un ejemplo, no es una ocurrencia, es un ejemplo que se me ocurre en este momento para establecer puntualmente la importancia de la formulación de la estrategia corporativa. Y otro ejemplo que estaba poniendo iba en el sentido del marketing. Regresando un poco a Urban Center y otro tipo de lugares, es qué tipo de acciones y qué tipo de recursos estoy destinando para lograr esos objetivos, ¿no? En el tema de negocios inmobiliarios, en el tema de restaurantes, en muchos otros, qué tanto tengo acciones definidas y recursos asignados para la adquisición de los clientes. Son temas sumamente importantes. Ahora bien, respecto a la estrategia a, a nivel corporativo, necesitamos pues analizar cuáles son las decisiones que tenemos planteadas, cuál es la asignación de responsabilidades, la estructura que vamos a plantear, y también debemos tener en cuenta los valores que tenemos como empresa para que las acciones que vamos a desarrollar vayan en consecución, o tener claro si no van en consecución con esos valores que nos hemos planteado. A menudo encontramos empresas que a nivel de valores dicen cosas muy bonitas, pero que no se concretan en el día a día. Y por el contrario, hay empresas que fielmente son ejemplos de esos valores, de esa responsabilidad social empresarial, y les hacen distinguirse del resto de las empresas. Ahora bien, hay una serie de consideraciones acerca de los tipos de estrategias que podemos establecer. Em, la primera es precisamente la estrategia corporativa, ¿no? Debe responder a una serie de preguntas como ¿en qué negocios deberíamos estar? De ahí la importancia de la diversificación. Debe también analizar el tipo de estructura que debemos tener
Es una estructura centralizada, descentralizada, matricial, por departamentos, por sedes. Em, y esto que mencionaba sobre los valores. Por otro lado, tenemos la estrategia direccional. La estrategia direccional pues va a establecer la orientación general de la empresa en términos de su crecimiento. Pensaríamos que la tendencia siempre es al crecimiento, pero también hay estrategias que podrían ir en el sentido de la estabilidad o incluso de la reducción. La reducción porque se van a cerrar operaciones, porque se van a finalizar operaciones, porque se van a dividir, porque se va a fusionar por nuevas unidades de negocio. No siempre la reducción va enfocada a el cierre o cancelación de esa área de negocio. Cuando hablamos en términos de crecimiento, no solo es el número de ventas, es probablemente el ejemplo más obvio y más recurrente. Nuevos clientes o aumentar las ventas a los clientes que ya tenemos, aumentar la recurrencia de los clientes. También puede ser el aumento de la cuota de mercado, es decir, cuánto de ese mercado nos está tocando a nosotros. Hay empresas que, por ejemplo, se enfocan en un pequeño, que no van por el todo, sino van por una pequeña tajada de pastel de todos esos posibles consumidores y esa, entre comillas, tajada del pastel en muchas ocasiones es una tajada que representa miles, cientos de miles de clientes y millones a nivel de ingresos. Cuando hablamos de una estrategia direccional enfocada a la estabilidad, bueno, estamos hablando de mantener la posición. Quizá un ejemplo que pudiera ocurrírsenos de momento es los equipos deportivos que de entrada buscan mantener, no descender, buscan mantener su puntaje o el lugar en el que se están rankeando, no solo los equipos deportivos, sino también deportistas individuales. Y a partir de ahí primero buscan la estabilidad para probablemente después buscar el crecimiento. A menudo estas estrategias de estabilidad se enfocan en una revisión interna exhaustiva de mejorar procesos, mejorar estructura, disminuir el desperdicio, tanto en tiempos como en movimientos, así como en materia prima, y lo que se busca es no crecer negativamente, como dicen algunos, en términos muy simples, no disminuir, sino por lo menos mantenernos estables. Ahora, ¿las estrategias entre sí son excluyentes? No. Podemos hablar de una marca como Apple, que no solo ha crecido, sino se ha mantenido estable, es decir, permanece en el gusto del consumidor. Entonces habría varios enfoques o KPIs como podemos medir esta estabilidad o crecimiento empresarial. Y finalmente, hablábamos precisamente de esta esquema en donde se trata de reducir personal, se trata de reducir presencia y que no siempre va relacionada con el cierre de operaciones. Imaginemos teóricamente una ciudad en donde hay 3 Walmarts y se van a abrir 2 más. Pues hay varias consideraciones. Uno supondría que o aumentan, si hay 3 unidades de negocio, se aumentan a 5, van a aumentar, pero probablemente algunas de ellas se van a redistribuir. Es decir,
Si un importante número de personas tenía que trasladarse 3 kilómetros o 5 kilómetros para ir a una tienda de estas y va a encontrar una más cercana a 2 kilómetros, parte de esa clientela que tenía cierta tienda va a disminuir. De entrada pensaríamos que se va a redistribuir, pero por otro lado, la idea o la tendencia es que esa nueva sucursal o esa nueva unidad de negocios, por el hecho de estar más cerca, va a atraer no solo a los clientes que les quedaba un poco más lejos, sino a nuevos clientes. En razón de eso, la unidad que está en detrimento porque se abre cerca de ella una nueva zona, puede que entre en una fase de reducción de operaciones. Son hipótesis. Otra de las hipótesis puede que sea porque ya está desbordada, porque ya su capacidad de operación va más allá. Siguiendo este ejemplo, probablemente porque las colas son muy largas y lo que provoca conflictos y reclamos y mala percepción del consumidor, porque el estacionamiento no es suficiente, porque tardas mucho tiempo en entrar y en salir respecto a las vías de comunicación de esa tienda. Es decir, hay muchas consideraciones que pueden llevar a que, no obstante que la estrategia de corporativa sea de reducción, implique que va a ser más funcional e implique que siga siendo una unidad rentable. Es decir, reducción no implica cierre, quiebra o números rojos. No necesariamente. Bueno, ¿de qué depende qué tipo de estrategia vamos a elegir? Bueno, desde luego del tipo de nuestros objetivos, de un análisis del entorno, de un análisis operativo, de las capacidades de la empresa, como he mencionado, y de los objetivos también de nuestros aliados estratégicos. También tenemos el tema de la estrategia de crecimiento. Implica pues una búsqueda de pues nuevos desafíos, nuevos horizontes empresariales, implica expandir el negocio y puede expresarse de distintas formas. Em, Identificando mercados potenciales para crecer en ellos, implica planificar precisamente cuál es la expansión e implica desde luego la implementación de esa estrategia. Hay varios tipos de crecimiento empresarial, de crecimiento corporativo. Es el crecimiento interno, también conocido como orgánico. Esto es a través de nuevos productos o servicios, de expandirnos también a nuevas zonas de influencia o también de aumentar nuestra cuota de mercado en los mercados que ya existen o mejorar la eficiencia operativa. Cuando hablamos de un aumento en la cuota de mercado, hablamos que se trata de vender más o de captar más compradores y puede interrelacionarse con otras medidas que podrían considerarse de disminución. Imaginemos, no imaginemos, vamos a pensar en el hecho, ¿qué pasa cuando Apple lanza un nuevo iPhone? Generalmente, pues es caro, es de los más caros. De su última versión, el más caro, el más barato era alrededor de $1,000, 22,000, 24,000 pesos, más o menos, salvo lo que puedan encontrar ustedes ahora. Y la más cara era alrededor de los $2,000, ¿no? Cuando tiene
pues memoria adicional y una serie de cosas extras. ¿Qué pasa con el modelo anterior que viene a sustituir? Creo que actualmente estamos hablando del iPhone 16. ¿Qué pasa con el iPhone 15? Desde luego, se desploma su valor y puede que aunque la estrategia empresarial esté enfocada en la venta del nuevo modelo, puede que se amplíe en cierto segmento la venta del iPhone 15 que está empezando a ser descontinuado, pero que hay mucho en inventario, puede que haya en inventario, lo cual hace que se disminuyan los precios y con ello se aumente la adquisición de los mismos, ¿no? Entonces, se trata de un ejemplo de aumento en la cuota del mercado. Cuando hablamos de la eficiencia operativa, por ejemplo, imaginemos un negocio de comida en donde la calidad de la producción de los alimentos sea enfocada con que se produzcan algunos insumos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunas rosticerías, tienen su propia tortillería. En el país, no solo en Cancún, en varias ciudades del país, existe una marca que se llama El Pollo Pechugón, que tiene sus propias tortillerías. Cuando otras rosticerías le compran a tortillerías el producto o a personas, a señoras o a lugares que las hacen, las empacan en bolsitas de 12 eh, tortillas, pero hay otras que deciden por calidad y optimización poner su propia área para hacer tortillas y tener tortillas no solo con mayor rapidez, calidad, frescura, pero también haciendo más amplia su eficiencia operativa. No tengo en el stock, no me sobra, no me falta, puedo parar la máquina según lo vaya necesitando o puedo enfocarme en ir produciendo lo que voy necesitando. Eso me va a hacer más eficiente no solo en términos de operación, sino también en términos de recursos. Si el margen de ganancia de la producción de este insumo ya no se le queda a ese proveedor, sino eh, o bien creo una subsidiaria, o bien ese proceso lo asimilo, pues me estoy ahorrando dinero importante y con ello estoy aumentando la posibilidad de mi ganancia. Hay otros tipos de crecimiento, aparte del orgánico, bueno, el externo o inorgánico vamos a seguir con este ejemplo, imaginemos que esta rosticería compra o se fusiona con otra cadena y en vez de tener en una ciudad 5 unidades de negocio, va a tener 10 unidades de negocio, porque hubo una fusión, porque compró, porque adquirió. Entonces, este crecimiento externo eh, puede llevarnos a tener más recursos, más ventas, en el caso de fusiones o adquisiciones, nuevas tecnologías, pero también de acceder a nuevos mercados, ¿no? Vamos a seguir con este ejemplo, pues esas tortillerías Una pregunta. ajenas. ah, eh, ¿Podríamos decir que también de diversificación de productos podría entrar en crecimiento externo? Digo, eh, digamos que... ¿Ah? no, cuando acabamos de ver nuevos productos, es crecimiento orgánico. Nuevos productos o servicios. Incluso tenemos ahí la diapositiva. Eso sería crecimiento orgánico. Ok. Cuando hablamos de crecimiento externo, hablamos de nuevas unidades de negocio.
nuevas sucursales o alianzas. Por ejemplo, Comercial Mexicana hace poco, no hace poco, bueno, es tiempo relativo, pero bueno, Comercial cuando se Mexicana aliaron ya con no Soriana, existe. ¿no? Cuando Soriana, es decir, hubo un proceso de que seguían siendo comercial y después se volvieron Mega Soriana o tiene un nombre, ¿no? Gourmet o algo así, para indicar que esa marca era la comercial y la mega comercial, que no solo tenía que ver con el tamaño, sino con la calidad. Y no recuerdo cómo se llama esa gourmet o Creo algo que lo así, llaman el Mega. el Mega o algo así, se quedó con esa. Es decir, gracias a estas nuevas tiendas que compró, que absorbió porque estaban en quiebra, porque decidieron comprar, aumentó de forma muy rápida y pudo tener acceso a, pues no sé si a tecnologías, no creo, pero sí a recursos, porque ya estaban recursos humanos y ya tenía un mercado y ya estaba muy posicionada. Por ejemplo, pienso, muchos le seguimos siendo la Mega, la que está ahí muy cerca, a un costado del estadio, ¿no? Ahí en la Rodrigo Gómez, que creo que tiene una ubicación pues privilegiada por el lugar en el que está. Y obviamente esa tienda pues ya tenía su propia clientela, su propio mercado, desde el punto de vista geográfico o desde el punto de vista de esa unidad de negocio. Bueno, también es importante considerar que hay de repente estrategias que se van a enfocar en la concentración. Por ejemplo, es que Apple es una de las 10 principales empresas del mundo. No sé cuál sea la mejor valorada porque va variando de los ingresos, del costo de las acciones en la bolsa. Hasta donde me quedé la última vez que lo revisé era Amazon, pero bueno, Apple siempre está entre las primeras 10. Hubo un momento cuando regresa Steve Jobs de el exilio, por así decirlo. Recuerden que Steve Jobs funda Apple, después la junta de accionistas al convertirse en una empresa pública, que es empresa pública, que mucha gente compra las acciones y los accionistas, si tienen mayoría, o hay juntas de accionistas que pueden decidir sobre el rumbo de la empresa. No obstante ser el fundador, Jobs en algún momento pues prescinden de sus servicios, pero cuando él regresa, parte de la reestructuración que hace es deshacerse de un montón de un montón de productos que producía. No recuerdo si eran 60 y tantos o más, y solo se queda, a ver, con qué productos se queda y existen actualmente. No sé si, sí creo que fue en ese momento. Se queda con la tablet, se queda con las computadoras, con las iMac, las lap, las portátiles y los teléfonos, ¿no? Actualmente tienen la Apple Watch, pero prácticamente son 4 o 5 productos y se deshizo de una serie de productos que le distraían, como dicen, tiempo, dinero y esfuerzo para concentrarse en la competencia brutal en esos 4 o 5 productos, ¿no? Se deshizo de una serie de productos que no tenía en ese momento mucho sentido estar involucrados. Es un buen ejemplo de una estrategia de concentración. Nos enfocamos solo en algo. En el caso de la industria de la hospitalidad, por ejemplo, hay hoteles o cruceros que se dedican en ciertas edades, spring breakers, solteros, diversidad, personas de más de 60. Lógicamente, cada una de las demandas de este tipo de consumidores, entras a un hotel de norteamericanos, mm, hay muchos de ellos
en Los Cabos, por la cercanía con Estados Unidos, en Mazatlán, ¿no? De personas, entras al área de alberca de estos tipos de hoteles y prácticamente todos están durmiendo, bronceándose en los camastros de la alberca. Pasa al hotel del junto y eso es literal, lo he visto, lo he vivido, que es un hotel enfocado a jóvenes y está la gran fiesta todo el día en la zona de alberca. Mientras en el hotel de junto todo es silencio, paz y tranquilidad, ¿no? Porque se concentran en un determinado segmento o nicho de su industria. Si se les ocurre algún ejemplo o alguna pregunta, adelante. Ahora, también hay negocios que se llama diversificación relacionada cuando se expanden a negocios similares. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Amazon. Amazon comenzó con libros y después fue pasando a una serie de mercancías y se ha expandido. Prácticamente puedes comprar pues casi de todo, desde unos calzoncillos hasta un estudio completo de, me refiero a una biblioteca, ¿no? Libreros, un escritorio ejecutivo muy caro de alta gama o archiveros muy económicos. Puedes encontrar material de oficina, puedes comprar cosas para comer, puedes comprar pues un montón de cosas, ¿no? Autos, bueno, debe haber motos. A ver, googleen, ¿puedes comprar autos en Amazon? Buena pregunta. Casas de No, campaña, pero en Mercado Libre sí. en Mercado Libre sí. Pero vaya, hablando de Amazon, bueno, se ha expandido a una serie de productos. Y acabo de poner otro ejemplo, diversificación relacionada, es decir, haces el pollo, haces las tortillas, haces los tacos, ya se me está abriendo el apetito, ya desayunaron, haces los tacos dorados, haces las papas asadas, haces el arroz, vendes refresco de Coca-Cola, ofreces nopalitos, es decir, y lo mismo pasa, por ejemplo, si pensamos en Bompané, se llama La Esperanza y tiene otros nombres por tema de franquicia y por tema de marca en otros lugares, pero vas a encontrar una panadería y una rosticería junto. En su momento es un ejemplo de la diversificación relacionada. Se expandió a otro tipo de productos o otro segmento relacionado con los alimentos. Hablemos de Bompané. No solo hay pan en Bompané, que encontramos También hay helados, cafetería, hay como área baguettes, de comida, heladería. exactamente, que son relacionados. A lo mejor el primero cercano en el que incursionaron fue los baguettes. Tienes los cuernitos, tienes el pan, pues solo le metes otros insumos, baguette. ¿Cómo te los vas a comer? Bueno, cafetería. Y supongo que después, supongo, fue la heladería. A lo mejor no fue en ese orden, pero efectivamente, prácticamente tienes consumo de alimentos para llevar, ¿no? Tu bolsa de pan, pero también tienes gelatinas, tienes pasteles, tienes baguettes, tienes helados, tienes café para el día, para llevártelo a tu trabajo, o También puedes tienen inclusive, juguito de naranja. mande, También tienen sus máquinas de jugo. Bueno, en Ciudad de México tienen su máquina de jugo de naranja. Llegas, te sirves y ujú, son jugos naturales. Aquí en Cancún, pues los empleados te lo sirven. órale, eso no sabía. Entonces, pues se ha ido expandiendo. Otro ejemplo son los Oxxos, ¿no? Los Oxxos, bueno, en algunos venden hasta tamales o tacos. No, no sé si sigan con esa, pero por ejemplo en la zona hotelera hay algunos y también hay Sevens que tienen 7-Eleven que tienen tacos
o que tienen tamales. Los Gomar también. Tú pensarías, si pensamos unos años atrás, pues no te hubieras imaginado a la señora de los tamales en un Oxxo. Bueno, no está auténticamente la señora de los tamales, pero si hay una vaporera con acero, con una vaporera de acero que está continuamente calentando los tamales, ¿no? También la Gorditas, panadería de tacos. Oxxo. La panadería de Oxxo, Sí, Oxxo vende pancito también. mm, no me ha tocado conocerlos, pero es una evolución natural, probablemente a la farmacia Guadalajara, que también tiene panadería. Si fuésemos ejecutivos de la farmacia Guadalajara, pues no debería tardar en que fuese rosticería también, ¿no? O vendiera café, o tuviera, no, de hecho creo que sí tiene máquinas de café, ¿no? Sí, sí tienen. Ujú. Por ejemplo, imagínense, no sé cómo haya surgido la farmacia Guadalajara, pero es farmacia, mini super, panadería y fotografía también, porque puedes tomarte tus fotos infantiles o ir a imprimir tus fotos, ¿no? Es un mix entre farmacia, Office Depot, ¿no? Tiene pocos productos de papelería, pero muy poquitos. Es como un Oxxo, pero tiene farmacia a diferencia del Oxxo y también tiene pan. Y como bien dices, en los Oxxos, bueno, pues también hay pan, es decir, se va expandiendo a negocios similares. También tenemos la diversificación no relacionada, que es expansión a sectores sin conexión clara. Por ejemplo, Oxo Gas, las gasolinerías de Oxo. Dirías, bueno, parece ser que no hay mucha relación, aunque quizá parte de el crecimiento natural es que casi en todas las gasolineras hay una tienda de ese tipo, un Oxxo, un Seven, un Gomart, ¿no? Probablemente en su momento haya sido producto de la evolución natural, pero pues no hay mucho que ver entre los abarrotes y la gasolina, por ejemplo. Entonces, ese es otro de ejemplo cuando un negocio busca ser rentable, cuando busca em, incorporar acciones en nuevos sectores. En muchos casos, pues puede tener la necesidad de crear nuevas divisiones para, pues, operar esos negocios, ¿no? Sería un poquito difícil concebir que la gasolinera pudiera ser administrada por la misma tienda, aunque si lo analizamos, pues es algo que sucede en Estados Unidos. Quien haya tenido la oportunidad de viajar y quienes no lo han visto en las películas, pues tú vas a algunas tiendas y ahí en la caja pagas el número de litros que quieres cargar, ¿no? Y desde ahí te activan tu máquina, tú solito te atiendes. Bueno, desde luego, la elección de estas estrategias de qué depende, de los recursos, de las oportunidades del mercado, de lo que soy capaz de hacer como organización y qué tan arriesgado, qué tan aventado eh, soy como empresario, como emprendedor o como organización. Hay otro grupo de estrategias que son las estrategias encaminadas a la estabilidad, ¿no? Y se busca, como su nombre lo indica, mantener la posición actual que se eh, tiene en el mercado, operándolo de manera eficiente. Esta es una estrategia muy deseable cuando las circunstancias de ese aspecto de la industria es estable, cuando la empresa está satisfecha, está teniendo buenas ganancias, cuando es dominante, y si no es dominante, bueno, tiene una importante cuota de mercado y le es rentable, entonces no tiene ningún incentivo para buscar crecimiento. No signifique que diga, no, ya vendí 100, ya no vendo más hoy o esta, vaya, pero vaya, no hay un inicio de nuevos productos o de nuevos servicios o de nuevas sedes.
el lanzamiento de productos adicionales o complementarios, sino nos mantenemos en la misma operación. Si las circunstancias del entorno pues son así, ¿no? Si son cambiantes, si son competidas, sería un absurdo apostar por la estabilidad, a menos que la distancia con nuestros competidores fuera muy, muy lejana y no tuviéramos la necesidad de mover un dedo. Hay esta estrategia que incluye sin cambios, que es continuar con las mismas estrategias y buscar crecimiento, pero sí enfocarnos en la mejora continua y la eficiencia operativa. No significa que vamos a ir en detrimento de la eficiencia operativa o de la mejora continua. Por otro lado, en ocasiones tiene que ver con una pausa o con una precaución, tomar un ambiente eh, o una pausa para tomar nuevas decisiones, para incorporarnos en nuevos mercados, para relanzar nuevos productos. Y en ocasiones se refiere, por ejemplo, hablando de industria inmobiliaria, de aumentar nuestro flujo de caja, de reducir la inversión y preparándose para la eventual salida. Puede ser por un tema de sucesión empresarial, es decir, que los hijos de esa empresa no deseen continuar con el negocio familiar y no necesariamente tiene que ser pequeño. En ocasiones hay grandes negocios. Sucedió con Santa Clara. Los hijos de los fundadores de la Santa Clara ya no querían saber del negocio, así que la Santa Clara, un negocio muy grande y muy bueno, fue vendido en su momento a Coca-Cola. Bueno, actualmente Coca-Cola es dueña de Santa Clara y lo opera, como muchos otros negocios, como un negocio independiente. Es más, muchas empresas compran a su propia competencia. Como lo que Bueno, pasó aquí en el sur, profesor. ujú, Con los refrescos de pino, cebada, el soldado de chocolate que Coca-Cola ujú, compró esa empresa local de aquí de Yucatán y pues ujú. desapareció ciertos productos. Ujú, sí, es para, a veces para deshacerse de un competidor incómodo y a veces es simplemente para desaparecerlo, ¿no? Es una estrategia muy común. Toman los productos que les sirven, que son rentables y se deshacen de aquellos o simplemente cierran, la compran para cerrarla, ¿no? Para que no le presenten pelea a su producto. Ese es un excelente ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, nos permite mantenernos enfocados y nos permite consolidar ganancias, como ya dijimos. Y finalmente, son las 10:24, casi son las 10:30. ¿Les parece si acabamos con este último tema y nos vamos al receso? Nos vamos antes al receso. Sí, concuerdo. Ok, y finalmente tenemos la estrategia de reducción, que puede ser que estemos reorientándonos a la reestructuración para la sobrevivencia o para la reorientación. Puede que a veces las cosas estén color de hormiga, estén tan complicadas que tenemos que reducir, tenemos que recortar no solo personal, sino a lo mejor productos, cancelar ciertas líneas de producción, cerrar ciertas tiendas. Son medidas drásticas para evitar números rojos, para aumentar nuestra eficiencia operativa, para reestructurar probablemente deudas, vender algunos activos que no sean estratégicos y reorientarnos o concentrarnos en un aspecto del negocio. Hace rato hay varios ejemplos aplicables. El ejemplo que les dije de Apple, pues es válido. Por ejemplo, Ford.
¿Sabían que Ford ya no produce autos? No No, no sé, sabía. Solo camionetas. Oh, No se espanten. Ya no vende autos. El Fusion, el Fiesta, el todo esto. A no ser que los lance, pero acabo de estar en una agencia hace poco. Solo camionetas. 4x4, todoterreno, doble cabina, pero ya no vende autos. Se concentró en el segmento. ¿Por qué? Pues la competencia es tal, las marcas chinas, algunas muy malas o regulares, pero muy baratas, pero algunas muy buenas, junto con marcas de otras latitudes que han invadido el mercado, al menos en México, que es lo que percibimos, eh, pues han hecho que se concentre en algo que era muy bueno, muy buena la agencia, que son las camionetas. Incluso hace poco vi un reel, un video de estos de persecución policíaca en Estados Unidos. Era una camioneta Ford y alguien ponía por ahí en un comentario que podría ser una excelente publicidad porque sube, baja banquetas, se mete al campo, brinca cosas, se le escapa a las patrullas, sube cuestas empinadas sin que se rompa el eje, se ponchen llantas, es decir, está teniendo un uso muy rudo a muy alta velocidad y la camioneta no falla o no la pueden alcanzar o no se daña. Desde luego, pues que no estamos a favor de la infracción de la ley y de este tipo de actividades riesgosas. Lo citamos como un ejemplo de cómo Ford se ha concentrado en algo en lo que son muy buenos y de alguna manera tuvieron o están teniendo, por un lado, una estrategia de retracción, pero también por otro lado hemos hablado de estrategias de consolidar posición actual, es decir, que puede ser una mezcla, están consolidando su posición en camionetas, están buscando un crecimiento orgánico a través de relanzamiento de nuevas, por ejemplo, la Bronco, que la están volviendo a sacar al mercado, y también una estrategia de crecimiento al concentrarse. Es una estrategia, recuerden la concentración, enfocarse en un único negocio o industria, que es el negocio de las camionetas, de los 4x4, de las todoterreno. Entonces, si se dan cuenta, pues estas estrategias no son excluyentes, sino pueden ser absolutamente no solo compatibles, sino complementarias para potenciar. También hay otras estrategias enfocadas en la reducción, que es la desinversión. Cuando se venden unidades de negocio, por ejemplo, esto ha pasado mucho con una marca que se llama H&M, ¿cómo se pronuncia? H&M, H&M. En España, H&M. En H&M ha cerrado una cantidad de tiendas. Electra en su momento cerró algunas unidades. Sobre todo esto fue pospandemia. No sé cómo ande ahora. Sara en su momento también pospandemia cerró un montón de unidades de negocio. No sé cómo es ahora. Y algunas otras marcas de ropa se han concentrado más en la venta online que en la venta en sucursal, ¿no? De hecho, pues aunque son atractivas e interesantes las tiendas, bueno, quien conoce los productos que se pueden considerar para algunos que son productos que vende básicos, ¿no? Es decir, la playera, el pantalón, el short, vaya, no hay mucha variación y quien conoce, pues opta por comprarlos. Incluso aunque no se consideren muy básicos la prenda, hay marcas tan posicionadas que optan por desinvertir en unidades físicas
para concentrarse en la venta online. Y también puede que algunos decidan salirse de mercados no estratégicos, es decir, no funcionó, me salgo mejor de ese mercado. Y finalmente la liquidación, cuando ya se va a cerrar el negocio y cuando no existen posibilidades de recuperación. ¿Recuerdan la tienda, se llamaba eBay, que estaba en Puerto Cancún? Ah, la de electrónicos. Así es, un amigo, me decía un conocido, me decía que una persona le dijo, ve y saca 10 pantallas, pero ¿cómo? Que si no, luego, ¿cómo? Tú hazme caso, saca 10 pantallas. Bueno, creo que solo sacó dos. Bueno, ¿qué pasó? Se cerró la tienda y nadie cobró esa mercancía que en su momento fue dada a crédito. Es decir, desapareció la tienda y ya nadie le dio seguimiento y también hubo liquidación, hubo venta de productos a precios. Respecto a Puerto Cancún y ese tipo de tiendas, en ocasiones es recurrente. Son tan altos los costos o no tienen suficientes clientes que de repente empiezan, hay tiendas, no solo ahí, en muchos otros lugares. En ocasiones no se refiere a desinversión, como acabamos de ver, sino a liquidación de la unidad, pues liquida prácticamente toda su mercancía al 50 o más. Y si los tiempos, imaginemos que alguien tiene 1 o 2 meses de gracia para salirse del local y todavía hay mercancía, bueno, pues estas, como sucede incluso también online, por ejemplo, a fin de año, desde noviembre, diciembre, enero, Puma saca descuentos hasta el 70% por fin de temporada online, ¿no? Entonces, no solo Puma, también hay muchos otros productos que como ya son pocas unidades, bueno, aquí ya no hablamos de cierre de negocio, estamos hablando de productos en específico, pero bueno, es un ejemplo de liquidación. En conclusión, bueno, formular una estrategia es un proceso complejo. Es importante analizar en dónde estamos parados, en dónde estamos como empresa, como organización, qué hay en nuestro entorno, cómo está nuestra competencia, cuál es la tendencia del mercado, qué piden nuestros consumidores, qué piden nuestros compradores y en cómo están nuestros números, cómo está nuestra gente y en congruencia con todo eso que esté pasando a nuestro alrededor, estar en posibilidades de formular una estrategia exitosa, una estrategia ganadora, una estrategia en congruencia con lo que queremos lograr y con lo que tenemos, que eso es sumamente importante. Tener claramente planteado que es no solo lo que queremos, sino cómo queremos lograrlo y para cuánto nos alcanza. Y en el caso de que no nos alcance, ver de dónde vamos a sacar esos recursos, no solo financieros, tecnológicos, de capacitación, requeridos para poder implementar esa estrategia, sea cual sea la que nos hayamos planteado de reducción, de estabilidad, de crecimiento, de dirección o corporativa. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Si no es así, vamos a degustar un rico y delicioso desayuno y nos vemos en 45 minutos, 10:35. Ok, profesor. 45 minutos, ¿verdad? Ok, Nada más déjenme. una aportación. En cuestión de estrategia de reducción, también creo que la empresa Starbucks